Buenos días, mi nombre es José Alberto Plasencia, soy médico adscrito al Subconsejo de Atención Integral en Cuesida, Jalisco. Siguiendo con la capacitación, el día de hoy veremos el tema de prevención de la transmisión vertical del VIH. Este será el contenido teórico para la capacitación del día de hoy. Iniciaremos con un caso clínico que va a funcionar como un ancla entre la información teórica que vamos a hablar ahorita y las aplicaciones prácticas de dicha información. Eh, Creo que hacer la correlación, aunque sea en escenarios hipotéticos, sobre esta parte científica y la parte práctica, refuerza muchísimo nuestro aprendizaje. E incluso puede preparar a aquellos de ustedes que se enfrentarán a casos muy similares de forma anticipada. Con eso yo creo que vamos a agarrar muchas herramientas para resolver de forma adecuada cada uno de los casos posibles. De forma general, hablaremos un poquito de la epidemiología y las vías de transmisión. Veremos algunas de las intervenciones y las clasificaciones de riesgo en transmisión vertical. Vamos a hablar un poco de las generalidades de los medicamentos de profilaxis en el recién nacido y vamos a detallar un poco sobre su uso. Y vamos a cerrar esta plática con un algoritmo de intervención propuesto, así como la resolución del caso que vamos a analizar de primera instancia. Este es nuestro caso clínico a abordar. Se trata de una mujer de 24 años que acude a su primer consulta de atención prenatal en la semana 34 de gestación, según su fecha última menstruación. En esa visita de atención primaria le realizan el cribado adecuado para una detección de VIH con dos pruebas reactivas y es derivada inmediatamente a los servicios de atención hospitalaria para VIH. Ahí mismo toman las muestras necesarias para confirmación de un caso clínico e inician el tratamiento de manera oportuna. Se reporta su carga viral con 24,000 copias y 380 CD4. A la semana 37 comienza con trabajo de parto en fase activa, acudiendo al hospital para su atención obstétrica. Ahora, entendiendo un poco la dinámica epidemiológica y haciendo un énfasis primordial en la situación regional, podemos observar un descenso en las nuevas infecciones de VIH en el paciente pediátrico. Esto específicamente en el grupo etario de 0 a 10 años. Eh, pero a pesar de tener ese descenso, aún seguimos muy lejos de los objetivos de UNOCIDA propuestos para el 2020. Incluso en los últimos reportes de UNAIDS del 2019, tenemos un exceso de casi 100,000 infecciones en el paciente pediátrico a nivel mundial. Esto basado con las proyecciones de eh, tendencias de eliminación de VIH en el paciente pediátrico para el 2025. En general, hay muchas brechas que tenemos que cubrir para poder alcanzar esos objetivos. El primer paso dentro de esas brechas es esto. Para poder lograr esto, es necesario cribar e identificar a todos los recién nacidos expuestos a una potencial infección de VIH en el nacimiento. En el 2017, de manera regional, ni siquiera pudimos cribar al 50% de los niños a los 2 meses desde su nacimiento. Esto es muy consistente con el promedio de edad de diagnóstico de VIH en el paciente pediátrico local, que ronda aproximadamente los 2 años de edad. Es decir, que desde un inicio tenemos más pacientes perdidos que cribados. Y luego, de aquellos pacientes que ya viven con VIH, solamente 54% se encuentran en tratamiento. Esto si lo comparamos con los porcentajes de los adultos viviendo con VIH y que están en tratamiento, hay más de 20 puntos porcentuales de diferencia. Entonces, las brechas en diagnóstico y atención siguen siendo abismales. Tenemos que armar y fortalecer estas estrategias de las que estamos hablando ahorita, que incluyan todos los niveles de atención para poder así alcanzar los objetivos internacionales de erradicación de infecciones nuevas en el paciente pediátrico para el 2025. De manera de repaso, y como lo hemos visto en algunas sesiones previas, el riesgo de transmisión vertical ocurre en tres escenarios. Uno es durante el embarazo por la transmisión transplacentaria del virus. Un segundo es durante el parto por el contacto de mucosas con eh, el
bebé, el paciente pediátrico, y un tercero es durante la lactancia. En la sesión pasada vimos algunas de las estrategias que tenemos para prevenir infecciones de VIH en el embarazo, haciendo un énfasis principal en la mujer. En este caso, vamos a enfocarnos en las medidas de prevención que tenemos alrededor del periodo del trabajo de parto e inmediatamente posterior a este. Tenemos varias herramientas de prevención que pueden considerarse como pilares asociados a la disminución del riesgo de transmisión alrededor del parto. Cada uno de ellos tiene diferentes impactos y debe de conocerse cuándo emplearse uno, otro, todos. El primero es la resolución del embarazo vía cesárea versus vía vaginal. Esta simple intervención tiene un porcentaje de reducción de transmisión como de 50%. Esto es de un 14% que implica un parto vaginal a un 7, un poco más de 7% que implica el riesgo de transmisión vía cesárea. Aquí hago un paréntesis pequeño, que es la relación de la ruptura de membranas con una duración de más de 4 horas, que está descrita en la literatura como un aumento del riesgo de transmisión vertical. Sin embargo, este riesgo solamente se va a correlacionar con cargas virales de la madre mayores a 10,000 copias. Hago este paréntesis porque habrá algunos escenarios en donde la madre reciba tratamiento parcial de VIH y su carga viral se encuentre entre 1,000 y 10,000 copias, en donde la decisión del tiempo a cesárea puede ser fundamental tomando en cuenta este escenario. El segundo es la acidumina intravenosa. Tenemos información de la Corte Perinatal Francesa que demuestra que el uso de la acidulina durante el parto en mujeres con más de 1,000 copias reduce 3 veces el riesgo de transmisión vertical. Eso es de un poco menos de 8% a alrededor de 3%. Lo malo de aquí es que es un poco complejo poder otorgar los esquemas completos de acidulina por la complejidad intrínseca que tiene la atención en el parto. La administración de la cedulina tiene que ser a través de una infusión, inicialmente en la primera hora a 2 miligramos kilogramo hora y en las siguientes 3 horas a 1 miligramo kilogramo hora. Entonces quiere decir que tenemos que tener un margen de 3 a 4 horas previas a la resolución del parto, sea vía cesárea o vía vaginal, para que sea una intervención efectiva. Otras intervenciones obstétricas, como por ejemplo la ruptura artificial de membranas y los partos instrumentados, se desaconsejan en cualquier mujer que no esté indetectable. Esto es menos de 50 copias. Pero se siguen conservando sus indicaciones específicas obstétricas. La verdad es que la evidencia en el riesgo de transmisión del VIH de realizar estas intervenciones no es muy concluyente. Entonces, se tiene que sopesar el riesgo-beneficio sobre la decisión meramente obstétrica. Y finalmente, la intervención de mayor peso y de la que esta sesión detallará un poco más, que es la terapia profiláctica en el recién nacido. En general, el objetivo para poder alcanzar ese descenso de las tasas nuevas de infecciones es llevar a tasas de transmisión menores a 4%. Hay algunos países que han demostrado un descenso sostenido y bastante optimistas, como por ejemplo Senegal, Australia. Pero habrá que recordar que para llegar a este punto, en realidad tenemos que sumar todos los programas de prevención nacionales que influyen directamente en los valores epidemiológicos del descenso. Por sí sola, la profilaxis, con toda la complejidad de aislarla en los resultados de los estudios clínicos existentes, ha demostrado ser fundamental, incluso reduciendo los riesgos de transmisión hasta 7 veces. Es por ello el especial énfasis de intervención oportuna eh, y que estemos capacitados para que no se escape ni un solo caso. Ahora, considerando las generalidades de la terapia profiláctica en el recién nacido, el primer punto es el tiempo de inicio del tratamiento. En general, hay una limitación de estudios clínicos que evalúan el tiempo óptimo del inicio de la terapia antirretroviral profiláctica y la brecha del conocimiento es todavía más grande respecto al intervalo del tiempo en el que es
posible aún iniciar la profilaxis y obtener un beneficio. Eso es, en qué tanto tiempo máximo yo puedo iniciar una terapia profiláctica y aún que me sirva para prevención de una nueva infección. En general, la recomendación es mientras más temprano iniciemos, mejor, preferentemente en las primeras 6 a 12 horas y eh, extendidos máximo a 72 horas. Asimismo, algo bien importante es definir el riesgo de transmisión. Se dicotomiza esta relación entre altos y bajos riesgos. Las recomendaciones es que aquellos recién nacidos que tienen un riesgo alto inicien una triple terapia, es decir, 3 fármacos activos de manera inicial. Esto también se le conoce como terapia presuntiva para infección de VIH, porque prácticamente es adelantarnos a el riesgo de una nueva transmisión o nueva infección que no estemos detectando de manera temprana. Diversos estudios han confirmado que la terapia temprana efectiva en los infantes restringe el número del tamaño del reservorio inicial, reduce también la variación genética del virus y modifica la respuesta inmune. Entonces, muchos de estos beneficios van a superar con creces los efectos secundarios de esta triterapia. Ahora, la dosificación y el método de empleo del esquema es un poquito complejo. Requiere basarse en algunos determinantes específicos del recién nacido y principalmente en su edad gestacional para definir qué fármaco vamos a utilizar. En las siguientes diapositivas, intento simplificar un poquito este abordaje, apagando las recomendaciones de guías nacionales e internacionales, pero intento que siga siendo fácil su empleo en situaciones clínicas y que incluso pueda servir como una referencia rápida. Hay que recordar también que si bien la seguridad de los fármacos antirretrovirales ha sido comprobada, incluso en el escenario de los tratamientos presuntivos o la triterapia, hay que vigilar muy de cerca algunos de los posibles efectos secundarios que puedan presentarse. Pero ojo, en realidad la tasa de los efectos secundarios graves es muy baja, incluso podemos decir que es marginal. Dentro de estos efectos secundarios, por ejemplo, si agarra uno la anemia en los grados 1 y 2, sí se han reportado tasas más altas en los pacientes que reciben triterapia versus aquellos que reciben monoterapia con sidobudina, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa en los grados de anemia 3 y 4, que es como un subrogado para definir efectos eh, secundarios graves. Entonces, esto refuerza la idea de que a pesar de utilizar una triterapia en casos específicos, la cantidad de efectos secundarios graves se mantiene baja. Otros efectos como por ejemplo el rash, hepatopatía, se reportan todavía en porcentajes menores. En general, en la gran mayoría de los casos, el beneficio del inicio de terapia oportuna y acotada a las recomendaciones de las guías, que ahí siempre va a superar cualquier riesgo potencial específico del fármaco. Ahora, como les había dicho anteriormente, tenemos que determinar los riesgos de la transmisión vertical y dicotomizarlos según algunas variantes clínicas y epidemiológicas que vamos a encontrar en la dinámica del binomio. Este esquema es una elaboración propia con información de las guías de Censida y algunos otros datos científicos internacionales que intentan simplificar un poquito el entendimiento de estas dinámicas. Del lado izquierdo tenemos un riesgo bajo de transmisión en donde vamos a incluir estos escenarios. Tenemos que cumplir con todos los criterios que están aquí. Si nosotros incumpliéramos alguno de ellos, el riesgo automáticamente pasa a un riesgo alto. Y para considerar un riesgo bajo, tenemos dos escenarios posibles. Una es que se trata de una mujer con un diagnóstico de VIH conocido, con deseos de embarazarse, con terapia antirretroviral altamente efectiva, con buena adherencia al medicamento, que tengamos una carga viral indetectable previa al embarazo, con un esquema compatible con el embarazo y que después de su seguimiento estrecho en el embarazo, con visitas trimestrales, etcétera, tengamos una carga viral en las 4 semanas previas a la resolución del embarazo indetectable. Un segundo escenario es que se haga un diagnóstico de VIH temprano durante el embarazo, esto es, en las primeras 28 semanas de gestación y que se inicie de manera oportuna el tratamiento antirretroviral, obteniendo una carga viral indetectable en las 4 semanas previas a la resolución del embarazo. Estos dos escenarios son los únicos que van a incluirse dentro del bajo riesgo de transmisión. Cualquier otro escenario se convierte en alto riesgo de transmisión.
Dentro de ellos, podemos tener pacientes que tengan una carga viral en la semana 36 o 4 semanas previas a la resolución del parto, entre 50 y 1000 copias, en donde las decisiones de intervención se tendrán que individualizar, pero se vuelve automáticamente un riesgo alto. Otros casos, por ejemplo, son diagnósticos tardíos de VIH eh, después de la semana 28 que no alcanzan indetectabilidad en la semana 36. Otro escenario es una carga viral no indetectable con más de 1000 copias en la semana 36 de gestación, o incluso que no tengamos una carga viral, que desconozcamos esta carga viral en el último trimestre del embarazo. También puede ocurrir que haya pacientes que se encuentren en falla virológica por abandono de tratamiento eh, o que nunca hayan acudido a alguna consulta a pesar de conocer su diagnóstico de VIH. Y la otra parte o el otro escenario es un diagnóstico en el parto o en el puerperio inmediato. Todo esto se vuelve un riesgo alto de transmisión vertical. Ahora, este es el esquema que les platicaba, adaptado y simplificado para que pueda ser incluso consultado de manera periódica. De manera general, estos son los fármacos que podemos emplear para la profilaxis posexposición. El raltegravir aquí le puedo poner un asterisco pequeño porque no es utilizado de manera rutinaria por lo difícil o lo complejo que puede ser su administración, su posología, al no tener las dosis específicas para poderlo dar, sino que tenemos que eh, hacer unas preparaciones de las dosis a través de las tabletas ya existentes. Entonces, este es un poco más complejo y lo dejamos aparte, pero sí es importante conocerlo. Y nuestros tres pilares de tratamiento es la acidobudina y la lamivudina, que ambos son inhibidores nucleósidos de la retrotranscriptasa reversa, y la nevirapina, que es un inhibidor no nucleósido. El principal determinante para definir qué fármaco voy a utilizar e incluso la dosis que voy a emplear va a ser la edad gestacional. En, aquí el eje de las YES incluyo las edades gestacionales o los números de la edad gestacional que va a influir directamente en mi selección del fármaco y la dosificación de estos. Entonces tenemos que la acidobudina es el único fármaco confirmado y comprobado con márgenes de seguridad óptimos para eh, recién nacidos prematuros y extremadamente prematuros. La lamivudina y la nevirapina también son fármacos que podemos emplear y que podemos utilizar de manera rutinaria y que incluyen o que son parte del triple esquema comentado previamente. Ahora, para conocer el algoritmo de intervención de la profilaxis post-exposición en el recién nacido, eh, nuestro punto pivote o nuestro punto de partida es si conocemos o no la carga viral de la madre a las 4 semanas previas al parto. Una carga viral indetectable en una madre adherente nos pone en un bajo riesgo de transmisión vertical. En este bajo riesgo, las intervenciones que podremos realizar es la decisión de priorizar el parto vaginal sobre la cesárea y dejando la cesárea solamente bajo indicación obstétrica y la implementación de AZT o sidudina durante 4 semanas posparto como monodosificación. Hay un poco de información internacional sobre otros esquemas de profilaxis. Por ejemplo, en Europa solamente administran 2 semanas de sidudina en estos casos específicos, mientras que aquí en México se siguen recomendando las 4 semanas, que se apega a las recomendaciones de Sencida y las recomendaciones americanas. El segundo escenario es tener una carga viral entre 50 y 1000 copias, en donde las intervenciones es la recomendación del parto vaginal sobre la cesárea, considerar la acidobudina IV intraparto dependiendo de múltiples factores específicos de la madre, como por ejemplo eh, el tiempo de resolución al parto, el esquema previo antirretroviral, la adherencia general, etcétera. Sin embargo, esto ya se considera un escenario de alto riesgo en donde tendremos que implementar una triterapia de profilaxis preexposición que incluye
la acidobudina durante 4 semanas, la lamivudina también durante 4 semanas y la nevirapina por 2 semanas. La recomendación de Estados Unidos o de las guías de Estados Unidos es la extensión de la acidobudina durante 6 semanas. En México todavía recomendamos solamente el uso de 4 semanas. La amibudina también se empleará durante 4 semanas, mientras que en guías internacionales y guías europeas hablan sobre que la dosificación de la amibudina no se conoce exactamente por la falta de estudios clínicos aleatorizados que hayan demostrado la temporalidad exacta. Así que esto se individualiza para los casos específicos y el reconocimiento de una infección temprana en donde tendríamos que reforzar el uso de la cibudina, pero ya como tratamiento para una infección nueva de VIH. La nevirapina tiene un esquema alternativo en situaciones de bajo riesgo que solamente implicaría 3 dosis en los primeros 7 días de nacido. En general, las recomendaciones mexicanas son las que se encuentran dentro del cuadro del algoritmo y es, por lo tanto, lo que seguimos de manera rutinaria. Ahora, si la carga viral se encuentra arriba de 1000 copias o desconocemos una carga viral o tenemos un nuevo diagnóstico de VIH durante el parto o puerperio, la recomendación es realizar cesárea sobre parto vaginal, intentar la aplicación adecuada de sidobudina intraparto, que habíamos comentado que era durante las 4 horas previas a la resolución del evento obstétrico, y la triterapia de profilaxis durante 4 semanas. Algunas recomendaciones de expertos abogan por la suspensión de los tratamientos según los resultados de las cargas virales obtenidas o incluso el reforzamiento de la terapia temprana con los cambios concretos de medicamento, por ejemplo, nevirapina por lopinavir, ritonavir o incluso dolutegravir en edades postgestacionales más grandes en pacientes en donde se confirma el diagnóstico de VIH. Esto sigue siendo todavía un motivo de individualización de casos en donde se recomienda la intervención de un infectólogo pediatra, una persona experta en el manejo de estos casos. Ahora, regresando al caso clínico y tras la información obtenida durante esta presentación, en esta paciente hipotética que habíamos comentado, tras su notificación inmediata al Programa Estatal de Embarazo y VIH, se administra la dosis de AZT con una infusión durante las 3 horas previas al parto, a la interrupción del embarazo, que se recomendó vía cesárea, en donde se obtiene un recién nacido de 37 semanas de gestación, pesando 3 gramos y aparentemente sano. Se obtienen las muestras del recién nacido para carga viral basal, CD4, serologías de hepatitis B, C, BDRL y una BH. Esto lo veremos con mayor detalle en las siguientes capacitaciones, en donde hablaremos sobre el seguimiento del recién nacido. A este paciente se inicia triple esquema con AZT, 3-TC y nevirapina. Este esquema se va a continuar durante 4 semanas. Los primeros 2 fármacos, la silbudina y la lamivudina, se continuarán durante 28 semanas y la nevirapina solamente durante las primeras 2 semanas o 14 días tras el parto. Se recomienda contra la lactancia materna y se cambia a sucedáneos de leche materna que serán entregados también por el programa estatal. Obtenemos también la carga viral de la madre que se toma durante el puerperio inmediato, donde reportan 1200 copias. Ahora, con el recién nacido, nuestra carga viral basal, la del día 1, se encuentra no detectable. Nuestra carga viral de seguimiento a las 6 semanas de edad extrauterina, es decir, 2 semanas después de la suspensión del tratamiento profiláctico, también se reporta como no detectado y se le da seguimiento al caso clínico. El seguimiento se detallará en la siguiente capacitación, que es específicamente la del diagnóstico y el seguimiento del paciente pediátrico. Como conclusión, durante la charla hemos visto que incluso en la fase final del embarazo aún es posible realizar acciones de intervención específicas con altos grados de efectividad. Esto para reducir la probabilidad de nuevas infecciones en el paciente pediátrico. Estas son parte fundamental de las estrategias para alcanzar las metas internacionales propuestas por UNOCIDA. Metas que la verdad son increíblemente ambiciosas y proponen que para el 2025
El objetivo general es eliminar todas las nuevas infecciones de VIH en el paciente pediátrico, para así finalmente en el 2030 lograr erradicar las infecciones de VIH-Sida de manera global. Suena algo tal vez utópico y sin duda es complejo, pero teniendo en cuenta todas las herramientas disponibles que hemos visto durante esta plática, durante las charlas pasadas, y creo que con la gran voluntad de los gobiernos locales, por ejemplo, al desarrollar estas estrategias como capacitaciones adecuadas en temas fundamentales, creo que es posible marcar una tendencia y alcanzar estas metas. Al final, la lucha contra el VIH no ha terminado y nosotros podemos poner nuestro granito de arena. ¿Dudas o comentarios? Dejo aquí mis datos de contacto. Me pueden localizar a través de correo electrónico e intentaré responder a la brevedad. Un gusto compartir este espacio con ustedes.